Suprema emitió este informe completísimo con la situación de los recintos penitenciarios en pandemia COVID-19 y denuncian claramente que esto es una bomba de tiempo, algo que el propio capellán de Gendarmería, los propios internos, y aquí en el programa hemos dicho hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones para poder contener la pandemia fuera de las cárceles. Está con nosotros ya el abogado Claudio Rojas Fischer. ¿Cómo estás, Claudio, querido? Bien, gusto ya está muy rico el café. ¿Qué te parece el informe que ha entregado la Corte Suprema respecto a las cárceles? Sí, la fiscal la verdad hizo un trabajo tremendo, pero para serles muy sinceros, el trabajo viene a reflejar una realidad que todos los abogados que han visitado una cárcel lo tienen más que claro. Lo que pasa es que ahora le pusimos números, le pusimos cantidades, porcentajes, y lo que lo hace muy decidor. Pero en términos generales, la realidad carcelaria es muy similar en todo Chile, salvo contadas excepciones de recintos penitenciarios que todos los conocemos, y eventualmente tenemos claridad de que no existiría ni el margen ni la posibilidad de poder aplicar ningún tipo de reglamentación o implementación de algún tipo de medida sanitaria para evitar un contagio masivo dentro de la cárcel. Una vez que el bicho entra a la cárcel, vamos a tener una cantidad de enfermos y de muertos que es imposible evitarla. Es imposible. Y por eso que hablan de una bomba de tiempo. Porque aunque se nos ocurra lo que se nos ocurra, no tenemos ni los medios ni las condiciones para poder evitar que eso ocurra. Las medidas que anunció la semana pasada el ministro Mañalich respecto a las cárceles, de hacer traslado de personas, de alguna manera impulsar una agenda que permita que se conmuten penas, ¿nada de eso es suficiente? Nada de eso, porque imagínate que una cárcel que estaba creada para 800 personas tienes 4.000 personas adentro. Con todas las políticas que te están ofreciendo van a sacar con suerte a 500 personas. Con 3.500 personas adentro, ¿tú crees que alguna de esas políticas va a funcionar? La de Puente Alto está diseñada para 800 y tiene 1.004. No, fue diseñada creo que entre 500 y 600 debe tener 1.004. Y si ustedes van a la penitenciaría, es una cuestión que nadie se da cuenta que es increíble. Yo he ido un par de veces. Están en teoría, como le llaman los paseos, las celdas, pero también están no sé cómo le llaman a los pasillos, pero que uno ve que son una especie de multicancha que están rodeadas por techos por zinc y con frazadas, y ahí adentro duermen. O sea, yo le diría que, no sé, el 40% de la penitenciaría duerme afuera. O sea, como dice el abogado, esto está absolutamente reventado. Y ahí es donde hay que empezar a jugar, porque cada uno de esos personajes nos cuesta 700.000 pesos. Claro. Pero ¿cómo se explica que de su propio sector hayan rechazado, hayan vetado la propuesta del Ejecutivo, de su presidente, para poder descomprimir un poco estas cárceles? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que realmente de su sector entiendan que el hecho es grave y, como dicen, es una bomba de tiempo? Mira, es que aquí hay que explicar, porque además yo no firmé, o sea, yo voté a favor de ese proyecto y además no firmé el recurso al Tribunal Constitucional, y lo expliqué por qué. Y expliqué porque esto para mí no era inconstitucional, porque el proyecto, ¿cuál es la discusión? Unos dicen, hoy van a sacar a los de Punta Peuco, son malos de toda la vida, lesa humanidad, nunca deben salir, ni perdón ni olvido. Y los otros dicen, ¿por qué los dejan afuera? ¿Ya? Entonces, resulta que este proyecto estaba bien hecho. Puede que yo no lo comparta, pero estaba bien hecho en el sentido de que sacó todos los delitos que pudieran ser violentos y dejó a 1.300 personas que eran violentas. Y yo creo que se cometió un tremendo error. ¿Por qué? Porque al presentar el recurso al Tribunal Constitucional, primero se le estaba una falsa expectativa a los familiares de Punta Peuco o a familiares de delitos violentos. Porque, por ejemplo, estaba fuera los de la droga, y un señor de 65, 70 años, basta con que tenga la cabeza y un celular para poder manejar un cartel de droga. Entonces, el proyecto sacaba a 1.300 personas. Sí, lo que sí hay que hacer, y hay que pedirle al presidente de la República, que sí tiene las atribuciones, de que a los que realmente están muriendo en la cárcel, sea de lo que sea, con Alzheimer o están en un hospital con oxígeno, puedan ir a morir a sus casas. Para mí, indistintamente de quién sea y lo que haya hecho, ese castigo es a la familia. El otro día nos mostraba una foto de personas que los mudan, de que no saben dónde están, como un senador de la democracia cristiana dijo, ese anda en Narnia, no tiene idea dónde está, da lo mismo. El castigo es para la señora, para los nietos, para los hijos. Entonces, yo creo que fue un tremendo error. Se confundieron temas. Un tema que es la discusión típica de lesa humanidad y no, con gente que podía salir. Y había algo que sí hay que tener mucho cuidado, es que tiene que haber un control, y el general debe saber, porque una de las cosas que se había eliminado en el proyecto de ley que se repuso era que si yo
me dan la condonación, me mandan a mi casa y no cumplo, no me pasaba nada. Claro, absurdo. Entonces era absurdo. Yo creo que la persona que lo mandan a la casa y viola eso, tiene que volver a la cárcel y cumplir su pena completa. Sí. Ahora se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, en este informe se señala que se ordena disminuir los flujos de visitas, objeto de evitar potenciales ingresos de personas contagiadas, disminuir la frecuencia de las visitas de 2 veces a la semana a solo 1 vez, restringir la duración de las visitas de 3 horas a un máximo de 2, limitar el ingreso de visitas pasando de 5 personas a solo 2 personas por interno, prohibir el ingreso de mujeres embarazadas, mujeres lactantes, prohibir el ingreso de personas de tercera edad, suspender las visitas interpenales, entre otras cosas. Igual, ¿Son suficientes? Me gustaría meter ahí la cuchara. Lo que pasa es que tal vez ustedes ven que suspender las visitas resulta una medida lógica. Pues bien, para la población carcelaria lo más importante que tiene dentro de la privación de libertad son las visitas. La única forma de sanción que tenemos respecto por reglamento de gendarmería, cuando un interno no lo respeta, es suspensión o en definitiva lo sancionan con las visitas. Cuando tú le estás diciendo que el reglamento sanitario va a ser a través de la restricción de visita, en pocas palabras le estás diciendo casi como que me están sancionando toda la población. Y eso lo que genera en la población penal es una sensación como de más encima de todo lo que estamos viviendo, la forma de protección que nos dan es una forma de sanción. Castigo, claro. Porque lo único que tenemos para seguir viviendo es la esperanza de seguir viendo a nuestros seres queridos. Bueno, pero, a mi señora, a mi papá. Los que están en libertad también tienen imposibilidad de visitar a los abuelos, los nietos dicen que no tienen que ir a ver a los abuelos, entonces... Sí, lo que pasa es que nosotros transitamos. Es una medida. Tú en teoría tienes un teléfono y tienes un tablet o tienes alguna forma Ellos de también comunicación. tienen teléfono Y tablet. Claro. Ahora, ojo. Oiga, ya no se me pongan tampoco tan se me van a ir al infierno si siguen así. Les digo al un tiro. punto. Ahora, la semana pasada conocimos un video de internos de la penitenciaría. ¿Y cómo si no tienen teléfono? Y que dicen, y que le hacen un llamado al presidente, y que dicen, les dicen a sus propias familias que acaten las medidas que la autoridad está proponiendo. Entonces también desde la cárcel ellos dicen que están dispuestos a renunciar. a renunciar a ese Eduardo, beneficio. mira, yo creo que este es un tema siempre súper complicado, porque esta es una población cautiva. Sí. Y por ser población cautiva tiene siempre riesgos altísimos De cualquier enfermedad. inflamarse. Exacto. Entonces, yo creo que todas estas medidas han ido ayudando de a poco, no a resolver enteramente porque es muy difícil, pero creo que hay un punto que mañana vamos a saberlo con precisión, que es cuando debuta el denominado test rápido, anunciado por el ministro de Salud, y que precisamente dentro de todas las limitaciones del test rápido, pero una de las bondades que tiene es que permite en poblaciones cautivas hacer mediciones. Exacto. Por ejemplo, personal de la salud dentro de un hospital. Saber quién ha tenido contacto e inmunidad respecto al coronavirus y saber en eso un paneo, un rastreo general colectivo respecto a poblaciones de esta naturaleza. Va a ayudar. Eso, ¿Y tiene alta efectividad eso, doctor? Sí, para ese tipo de poblaciones, Ya. no para el caso agudo. Ya. Ojo, porque hoy día lo que no sabemos en una cárcel es si hay asintomáticos que se hayan contagiado. Ya, pero no lo ahí, sabemos. ahí me preocupa la cantidad de test que tenemos. ¿Tenemos la capacidad económica de financiamiento para test para personal de la salud y para población carcelaria? Se ha anunciado 1 millón de test disponibles. 1 millón. 1 millón. Eso es lo que está anunciado y me parece razonable para entrar a conversar. Claro, Creo las que cifras eso puede ayudar. Diputado, las cifras de Gendarmería dadas ayer dicen que hay 26 reos contagiados y 76 funcionarios de Gendarmería ¿A nivel también nacional? contagiados. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. 26 presos y 76 funcionarios penitenciarios. Y deben haber harto en cuarentena. Y claro, y muchos más en cuarentena, Sí. porque la cifra sobre todo de funcionarios es bastante alta y va en aumento. Entonces, claro, esto cuando la Corte Suprema dice que es una bomba de tiempo es porque si se genera un brote, hay que sacarlos de allí. Claro. ¿No tiene a dónde? ¿A dónde lo No puede tiene a llevar? dónde. Y la Defensoría, y aquí le pregunto a Claudio, la Defensoría Penal Pública, que representa a la gran mayoría de los reos, Sí. pretende liberar a 3.000 presos. Sí. Es una Veamos si lo cifra van a que lograr. está... A ver, para ¿Cómo serles muy podemos sincero, interpretar la esto? Defensoría siempre vela por los derechos de los imputados, de los reos y de los rematados en este caso. A través de visitas periódicas, de que se respeten sus derechos y garantías constitucionales. Existe una voluntariedad por parte de la Defensoría a través de este anuncio. El problema está que una cosa es lo que dice la Defensoría y otra cosa es lo que realmente vaya a pasar, porque este filtro lo tiene que pasar por tribunales. Y hay gente que efectivamente puede cumplir los requisitos que la ley establece para obtener los beneficios y hay otros que no. Y esos que no, eventualmente es donde están intentando que la cosa sea más flexible, más laxa por el concepto del riesgo de vida que se está Es que presentando. una cosa es el proyecto de los parlamentarios, del gobierno, y otra cosa es lo que quiere hacer la Defensoría, que quiere cambiar la prisión preventiva, de Modificar las esperando una cautelares. condena,
Sí. por arresto domiciliario. Por eso, lo que pasa es que lo que tú le estás diciendo al tribunal es básicamente, compadre, si me lo dejas adentro, este tipo muere. Por lo tanto, por el tipo de delito y por el tipo de y la criminalidad y todos los conceptos jurídicos, mejor dejémoslo encerrado en la casa. Es que y eso tiene que pasar por un No hay ni filtro una del posibilidad de juez. fiscalizar eso. Pero, oye, ni una fiscalización. Claudio, ni eso una. no es ¿Quién te menor por asegura el que va a tipo quedar de en cuarentena? delito, porque finalmente la propuesta del Ejecutivo, del Gobierno, tiene que ver con que no hay ningún delito violento. O sea, hay una serie de requisitos que uno Cumplir logra entender. casi toda la condena, pena, un montón de mayores de cosas. 65 años. Pero finalmente lo que dice Germán, los de prisión preventiva, ahí sí hay muchos que están involucrados en delitos Drogas, violentos. violaciones, Claro, homicidios, en violaciones, todo. en No, homicidios. por ningún Entonces, motivo. eso No, sí eso que no puede sería ser. una locura. Bueno, eso no, va a quedar- no están ahí por lindo. ¿Puedo opinar? Sí. General, lo que quiere hacer el gobierno es aplicar las reglas de Tokio, que tú las conoces, Sí. del año 90, es poder flexibilizar todas aquellas prisiones que pueden cumplirse en la casa. Eso es así de sencillo. Reglas de Tokio, para que la vean ahí en el diccionario. Ahora, estamos hablando de una población penal de 49.000 que se encuentran en un subsistema cerrado. 49.000, tú le estás sacando 3.000. Nada. Quedan, son 46.000. Por ejemplo, el Centro de Detención Sur está en un 200%, está sobrepasado en su capacidad, tiene 2.300 a 4.300. Y yo te digo, cuando el informe lo hace la Fiscalía, ¿cierto?, Judicial de la Corte Suprema, dice de que hay una imposibilidad de aplicar las medidas preventivas a nivel nacional, una imposibilidad. ¿Qué significa eso? Que un contagio masivo va a causar, lamentablemente, fallecimientos en una cantidad impresionante. Y lo otro es, Claudio, Señor. desde el punto de vista legal, ¿es posible que se haga? Yo te doy otra respuesta. El año 2015 y 2016 se dejaron salir a 2.436 detenidos. Sí. Y resulta El que indulto. estaba el bien jurídico de las personas, de protegerse de estos delincuentes. ¿Y qué hicieron estos 2.400? Salieron a delinquir. Salieron a delinquir. Claro.